A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Estimado televidente, para nosotros es un gusto llevarle a usted el programa El amigo que nos lleva a Jesús, siempre buscando aquellos temas que puedan ser de interés, naturalmente que nos hagan crecer intelectualmente, pero fundamentalmente buscamos el soporte espiritual. El programa de hoy es muy interesante, quizás un programa que es difícil de repetir por distintas circunstancias. Este programa pertenece a la serie Guatemaltecos que dejan huella. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con una persona, un personaje que les va a compartir gratas experiencias y que consideramos puede ser un excelente ejemplo. Un compromiso que se incrementa junto con la edad. En la mayoría de los casos, nosotros pensamos que el anciano es una persona que quizás ha perdido valores, pero no es cierto, al contrario. No solamente ha adquirido valores, sino que se ha fortalecido en sus principios. Es interesante, ¿verdad? El hecho, vamos a arrancar nuevamente presentando, tal vez algunas personas no vieron el programa de la primera parte, pero ahora vamos a empezar la segunda parte y nada más y nada menos, estimado televidente, continuando con este programa, que tenemos de invitado especial al ingeniero Alfonso Campi. Imagínese usted, un hombre de 101 años, ingeniero civil, y con una experiencia maravillosa y obviamente que nos deja a nosotros una enseñanza grande. Así que vamos a empezar platicando con él sobre algunos aspectos quizás un poquito más profundos de su vida, por ejemplo. Y me gustaría, Alfonso, en primer lugar, que le dieras un saludo a nuestro público. Antes de empezar la entrevista, un saludo cortito, solo para que te vuelvan a escuchar. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia, sabiendo la calidad de personas que son, porque para mí, todos ustedes, solo por el hecho de estar oyendo este programa, los califico como honorables, que es la expresión más linda y que desde la antigüedad decirle a una persona honorable era decirle lo máximo. Así que se lo digo a ustedes con el corazón en la mano. Ok, muchas gracias, Alfonso, muy amable. Entonces, arranquemos haciéndote una pregunta. Entiendo yo, por lo que hasta ahorita hemos avanzado, que tú eres una persona que ha vivido y obviamente se siente satisfecha de lo que ha logrado. Yo te preguntaría ahora, sabemos que el hubiese no existe, ¿verdad? Pero solamente es como una curiosidad. Si hubiese la ocasión de volver a vivir tu vida, ¿cambiarías algo o todo lo volverías a vivir, o diría casi todo lo volverías a vivir como lo has vivido? ¿Qué dices tú? Bueno, la lógica te diría que hay cosas que uno debe de arreglar y que piensa que las hizo por ignorancia. Entonces sí haría un estudio muy detallado de mi vida, haciendo balance de lo que he hecho y ver qué pesa más, si lo que hice o lo que deseo que hubiera sido. Y así pasaría mi vida con una balanza en la mano, haciendo pesos y contrapesos, justificando lo bueno, lamentándome de lo malo y pidiéndole disculpas a Dios por no haber sido tan efectivo como creo que Él hubiera deseado que yo hubiera sido. Muy interesante eso, ¿verdad? Porque a mí me pasa, a veces yo me pongo a pensar qué cambiaría y obviamente es mucho lo que cambiaría. Pero naturalmente
cambiaría todo eso si regresara, ¿verdad? A ser joven o si regresara a ser un adulto maduro con la experiencia que tengo, con los conocimientos que tengo. Pero obviamente también me he puesto a pensar otras cosas, Alfonso. Si un patojo tuviera la experiencia de un hombre de 100 años, no sería patojo. Aunque tuviera 15, aunque tuviera 12 años, no sería patojo. Porque obviamente la razón, el discernimiento y todo van variando, ¿verdad? Por eso es que pasa uno de la etapa física a la etapa intelectual, a la etapa social y todo eso, pero se van manejando prácticamente como simultáneamente, ¿verdad? Por eso es que es tan interesante el hecho de platicar con una persona como tú. Te pregunto, por ejemplo, en realidad, de todo esto que has hecho, eh, todo, todo lo que tú has logrado, ¿tú alguna vez pensaste que lo ibas a lograr o también hay fruto, digamos, de las circunstancias para llegar a lograr muchas cosas de las que has logrado? Bueno, te voy a decir algo. Muchas veces sí tuve duda en lo que Ajá, yo estaba, duda en lo que yo estaba haciendo. ujú, Y, entiendo. y tenía que hacer un estudio de conciencia muy a fondo para saber si debía seguir o empezar de nuevo. Porque tú en tu libro das una lección muy importante. Nunca tirar la toalla. Nunca. Es ilógico que el hombre se dé por vencido a la primera, a la segunda, a la tercera. Hay que ser constante y es la palabra más linda que debe tener el hombre, la constancia en sus deseos y aspiraciones. Te quiero decir una cosita entre paréntesis, que la felicidad es muy relativa, porque cuando tenés 25 años tenés una felicidad de 25 años. Cuando tenés 40 años, tu felicidad es la felicidad de un hombre de 40 años. Y ahora que yo tengo 101, siempre tengo felicidad, mucha, 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 pero es una felicidad de un hombre de 101 años, muy diferente a la de un patojo que no sabía ni por qué el sol salía y por qué el sol se escondía. Vale la pena en realidad el análisis, ¿verdad? Porque sí, Sí, hay muchas cuestiones que son fruto de imprevistos, porque fíjate que, por ejemplo, en el libro Frente al Espejo yo hablo de la visión, hablo de la misión, ¿verdad? Hablo del credo, ¿verdad? Hablo de los objetivos, hablo de la estrategia y todo eso en la vida. Y tengo otro libro que se llama En el umbral de la mañana, que te voy a obsequiar uno de esos, creo que todavía tengo, y resulta que ahí se llama esto la estrella de la victoria, ¿verdad? Y obviamente esto es interesantísimo porque es una estrella de 5 picos. Pero fíjate tú que una de las cosas que yo he podido darme cuenta es que mucho de lo que yo he logrado no lo había pensado ni siquiera hace 5 años atrás, a pesar de que yo hago una planeación estratégica de mi vida 10 años adelante y lo he compartido aquí con los televidentes. Pero fíjate tú que, por ejemplo, nunca pensé yo que iba yo a escribir novelas, por ejemplo. Y es una cosa que me ha impresionado porque definitivamente eso no me había pasado por mi mente. Hasta que alguien me dijo, mire, usted escribe muy bonito los cuentos, ¿por qué no hace una novela? Empecé a hacer una novela y luego se me ocurrió hacer una segunda, que es la que vamos a, a presentar o a lanzar entre muy poco tiempo, y luego de una vez ya tengo hecho una tercera novela. O sea, van las tres, digamos, en, en, una, en una continuación, ¿verdad? Pero un eso no lo había tándem, pensado. Fíjate, eso no lo un había pensado tándem. yo. Ajá. Eso no lo había pensado yo, fíjate, Alfonso. Sí, Entonces yo he pues, estado pensando que sí, hay muchas cosas en la vida. En mi criterio, pues como yo soy creyente, en mi criterio es Dios el que se lo va a uno inspirando. Y obviamente lo he sentido y me siento satisfecho de eso, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estamos nosotros platicando ahorita, si tú, digamos, has logrado descubrir que hay cosas en tu vida que sí podrían ser cambiadas, si yo te dijera que aquí nos están escuchando patojos de 30 años, patojos de 40 años, patojos de 50 años, casi patojos de 60 años,
¿Tú podrías darles o quisieras darles algunas recomendaciones que tú consideraras que son muy importantes, muy interesantes para mejorar, digamos, el ordenamiento de la vida y tener mejores Bueno, resultados? fíjate que yo siento que a la juventud le falta un factor muy importante, es aceptar la experiencia de los mayores. Los jóvenes, Interesante. cuando tú les dices esta cosa no te va a quedar bien porque estás haciendo mal, él se ríe de vos, sigue haciendo y le sale mal, porque no quiere atender tus experiencias. Y uno es un costal de experiencias. Yo tengo experiencias de experiencias que me han hecho que si se las explicara a mis alumnos con el corazón en la mano, estoy seguro que se darían cuenta. Te voy a contar algo rápido. Yo con un compañero del Colegio de Infantes tuvimos la idea de comprar una maquinita para hacer lápices, algo muy sencillo. Se lo dimos el estudio a un especialista y nos pegamos un susto mayúsculo cuando nos presentó un expediente como de 20 hojas donde estaba lo que había que hacer para hacer lápices. Nos quedamos fríos porque empezó diciendo que había que empezar por ver cuál era la madera adecuada, que dónde había esa madera, que si la encontrábamos el bosque era suficientemente grande para cumplir nuestros deseos y que si se terminaba debíamos de tener un plan B porque debía de haber en otro lugar la madera. Nos empezamos a hundir antes de tiempo. Cuando nos dijo hay que talar los árboles, hay que darles medidas especiales porque los camiones solo aceptan ciertas medidas. Entonces se nos fue haciendo un nudo Jordano tan grande que todavía ahorita si me dijeran que hiciera la fábrica de lápices, no la haría porque todavía estaría en trámite el expediente. Eso me hizo recordar una anécdota muy bonita que me imagino que tú la conoces, de cuando el hombre llegó a la luna y obviamente tenían el problema precisamente de que no podían escribir por el problema de la gravedad. Entonces, obviamente la tinta no fluía, ¿va? Los bolígrafos y de todo. Entonces vino, se hizo, ¿cómo se llama? Comenzaron a preguntar cómo podían resolver eso. Y los científicos de Estados Unidos comenzaron a hacer una serie de análisis para ver cómo podían superar esa situación, la ausencia de gravedad. Y entonces resulta que ponen de ejemplo que vinieron los rusos y como tenían el mismo problema, lo que hicieron fue usar el lápiz. Dejar de usar un bolígrafo, ¿va? Entonces eso nos da una idea de cómo hay mentes que complican todo y hay mentes que lo facilitan todo, ¿verdad? Eso es Ah, una sí, de las cuestiones que nosotros llamamos el ingenio, ¿ah? El ah, ingenio, sí. ver cómo se hace. Hay otro ejemplo de esto, por ejemplo, estaba, ¿cómo se llama? En Estados Unidos y tenían que, eh, eh, dentro del proceso de control de calidad, ¿cómo se llama? Tenían el problema de que usaban unos empaques, unas cajitas para empaques de algún tipo de frascos, ¿no? Pero entonces resulta que algunas veces había errores en que algunas de las cajitas no las llenaban con el frasquito. Entonces, para evitar que eso pasara, entonces tenían el problema de ver cómo hacían para pesar eso, para saber si llevaba o no llevaba un frasquito adentro, ¿no? Entonces dice Ah, que los chinos tenían el mismo problema. Entonces lo que hicieron los chinos fue que ellos pusieron un ventilador, ¿verdad? Y obviamente el ventilador con un radio muy grande y muy fuerte, de manera que lo pegaban a las cintas de transporte. Y entonces cuando pasaban las cajitas, obviamente si iban llenas, no les botaba el ventilador, ¿verdad? Si iban claro, vacías, las lanzaba por otro lado. Era una forma muy rápida de hacerlo. En cambio, los norteamericanos estaban haciendo una serie de cálculos y una serie de claro. diseños para resolver el problema. O sea, con esto quiero ratificar que lo que nos dice el ingeniero Alfonso Camping es muy cierto.
muchas veces en lugar de encontrar soluciones, buscamos obstáculos. Y eso nos pasa en la vida también. Y por eso es que muchas veces hay personas que se frustran, ¿verdad, Alfonso? Porque tienen Ah, ideas interesantes y resulta siendo un fracaso, ¿verdad? puedo hacer Claro, una por favor, sí. alusión a tu libro. Ah, bueno, ok, gracias. Para mí, tu libro es la Biblia para los que quieren formar una compañía, pero es para la parte humana de la compañía, donde participo, porque está tan bien diseñado, está tan bien pensado que debía ser la Biblia de los que quieren tener una compañía. Pero sí siento que faltó una parte, que es Ajá, la parte práctica de la, porque tu libro es para tener una compañía que va a tener presidentes, vicepresidentes, vocales, es decir, es la organización, la médula de la compañía. Pero no hay que olvidar que la compañía también tiene fábricas donde se plasma todo lo que se ha platicado. Entonces, hay que ponerle un poco también atención a los inventores de las máquinas, porque esos inventores son maravillosos. Hay que darle su lugar. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando salió la maquinita, aquel aparatito que servía para abrir las latas de conservas, era una cosita que le dabas vuelta y ajá. Sí, salía la tapata. Vino un tipo y dio una maquinita eléctrica. Entonces tú ponías el cuenchito y le ibas dando vuelta a la lata que estabas abriendo y ya la abrías. Entonces vino otro y dijo, no, pongámosle una ruedita con dientes que se quede de botella. Entonces ya la maquinita le daba solo ella la vuelta a la lata. Y vino otro, porque estaba el problema que cuando se abría, se quitaba la tapadera, se caía encima de lo que estaba abajo. Entonces, con un cuchillo, con mucho cuidado, había que sacar la tapadera. Entonces vino otro que ideó que en lugar de hacer eso, hubiera una manita con un pequeño imán arriba. Entonces, cuando caía la tapadera, el imán la jalaba. Entonces, ahí está el ingenio del hombre. O claro, sea que hay ingenio para cosas grandes e ingenio para cosas pequeñas. es cierto. Y con esto es interesante, ¿verdad, Alfonso? La contribución que la ingeniería ha hecho en la medicina, a Sí, través de la tecnología. Eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Quisieras comentar sí. algo? Bueno, es tan lindo, es tan grande el campo. Ingeniería, yo supongo que viene de la palabra ingenio. Y el ingenio nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Y fíjate que aún en tu libro que ahí están las organizaciones de la compañía. He leído libros donde están tratando de quitar al presidente de la compañía por innecesario, porque cuando se hace una compañía que tiene varias ramas, cada rama de la compañía tiene su representante y son los vocales de la. Y cuando llegan a discutir problemas de la compañía, generalmente se toman por votación. Y aunque el presidente tenga doble voto, gana la mayoría de los que se te. Entonces han llegado a la conclusión que el presidente es una especie de adorno que solo sirve para firmar todos los pactos que se hagan para que sean legales, pero que en realidad el presidente lo pueden tener en su oficina todo el día con una botella de whisky echando el estado tranquilamente, que los que se están fajando son los vocales con sus staff de personas hacia abajo, tratando de sacar la compañía adelante. Es muy interesante eso y sobre todo en una parte de el capítulo 4 más o menos, 3 hablamos del triángulo de la efectividad, ¿te acuerdas? Y en el triángulo de Así, la efectividad hablamos de que es fundamental la actitud de la persona. En el otro lado del triángulo aparece las
aptitudes y los conocimientos. Y en la tercera aparece la creatividad, ¿verdad? Y Así esa es. parte es fundamental, ¿verdad? Porque ahí es donde obviamente anida el ingenio, ¿ah? Esa parte Sí, creativa. Y eso es lo que y hay que me, buscar, ¿verdad? y me gustó mucho donde decís que lo lindo es que la pirámide vaya creciendo con personas más experimentadas y con mayor experiencia. Pero pusiste un factor determinante que es lo que lo justifica todo, que la base de la pirámide no puede quedar siendo pequeña, porque Exacto. todo se debilita. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo más, abriendo más campos, abriendo más en términos de oficina, es decir, ampliar los cimientos. Y eso me gustó mucho. Yo me quedé enamorado de tu libro, tanto que lo voy a mandar a empastar y va a formar parte de esta biblioteca que tengo aquí, porque quiero que mis hijos, cuando vengan aquí, lo lean, aunque sea un poco, porque me gustó mucho que tu libro no es necesario leer hoja por hoja, no. Tenés capítulos específicos que son suficientes para hacerte pensar cómo triunfar en la vida. Gracias, Alfonso. Muy buenos conceptos y yo te lo agradezco mucho. Pero aquí viene una cosa interesante, ¿verdad? Entonces, tú estarías de acuerdo que definitivamente a los patojos, a los jóvenes, se les debería en realidad de brindar herramientas, ¿verdad? Para irse preparando mejor para la vida. Porque realmente nosotros como que de pronto carecíamos de esas herramientas. Y era donde yo te decía, ¿va? Por ejemplo, el hecho de que nosotros le preguntemos a una persona como tú, mire, ¿cuál fue su misión en la vida? Posiblemente dice, bueno, mi misión en la vida no la tenía yo clara, pero yo la he vivido y ahora pues puedo decir que mi misión en mi vida ha sido tal cosa. Pero lo ideal sería, como tú dices, que jale, ¿ah? Que le digan a uno, mira, esta es tu misión, que descubra uno su misión y eso obviamente lo jale a uno para ir planteándose anhelos, ¿verdad? La visión de la vida, los objetivos de la vida, ¿verdad? Y luego ir pensando en la estrategia de la vida, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Mira, Alfonso, Una sí, última dime, claro, por cuestión que te favor. voy a decir. Cuando, cuando el Pache era decano de la facultad, me dice, mira vos, Poncho, me dice, ¿vos crees que el pensum que tenemos es suficiente para lo que estamos haciendo? Le dije, mira, el pensum es muy extenso, pero siento que faltan dos cursos que se debían de dar y que son necesarios para la ingeniería. Y me dijo, ¿y cuáles son esos dos cursos? Pues para mí en la práctica, y que siento que me hacen falta, es primeros auxilios y principios de abogacía. Yo me acuerdo el pobre Cepillo Rivera, cuando hizo el periférico, tuvo tantos, pero tantos problemas legales que se volvió un superabogado para defender y poder responder tantas demandas que le hacían. Entonces yo sí diría, en los primeros auxilios, yo me di una vez en el Petén a un muchacho, se dio un machetazo, yo me quedé con la boca abierta porque no había qué hacer. No tenía la menor idea de cómo Atenderlo. responder. Entonces vino y uno de los mis trabajadores más inteligente que yo agarró las telas de araña de una planta que hay ahí, le forró el brazo y se lo tapó. Y me dijo, ahí va a ver que en 3 días este va a estar bueno. Entonces yo dije lo que es la práctica y lo que es la no práctica. Yo no tenía ni idea de Claro, cómo. Entonces, yo eso sí se lo dije al Pache Vides, porque si tú sabes, cuando organizamos la Sijugua, fue el Pache Vides, Héctor Medrano y yo. Fuimos los tres que nos unimos para fundar esta asociación. El Pache Vides me dijo, mira vos, Poncho, vos como mayor tenés que hacer un presidente porque una sociedad, por sencilla que sea, si no tiene organización, no funciona.
Yo le dije, ¿y qué quiere decir con eso? Que debe haber un presidente para guiarlos. Entonces yo le dije, mira vos, Pache, yo prefería que el presidente fueras vos, porque vos como decano de ingeniería conoces a todos los ingenieros y yo estoy seguro que va a ser agradable que los veas, porque ya no tardan en caer en nuestra asociación. Y entonces pusimos al Pache, pero desgraciadamente al poco tiempo le empezaron, tuvo 3 derrames, ya no pudo seguir. Entonces, como habíamos platicado que los 3 nos íbamos a alternar, Memeleco Aterrechea, que estaba presente, dijo, bueno, a este imprevisto tan grande que hay, que Pocho agarre la presidencia. Y desde ahí agarré yo la presidencia de la asociación, que la tuve 14 años, 10 años como una asociación de solo amigos, porque yo les prohibí crear polémicas, hablar de política, hablar de religión, que eso lo respetáramos y que nos uniéramos como amigos. Entonces la palabra más corriente que había en todas las reuniones era, ¿te acordás vos? Todos decían, ¿te acordás vos? ¿Te acordás vos? Y fue la palabra que más se oía en todas las pláticas, todos recordando sus momentos de felicidad que tuvieron cuando estuvieron en la facultad, porque esa es la edad más bella de la vida. Gracias, Eso es lo que Alfonso. te quería. Muy bien, fíjate que ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Entonces, yo solo te quería, en primer lugar, agradecer mucho que nos hayas acompañado en este programa, porque este programa se llama El Amigo que nos lleva a Jesús y obviamente es un programa muy interesante porque busca siempre que nuestros televidentes tengan información que les pueda servir de guía, ¿verdad? Que les oriente para, obviamente, mejorar su propósito de vida. Y entonces consideramos pues que tú eras una persona idónea para acompañarnos. Por otro lado, también decirte que te presento mi respeto, mi cariño, ¿verdad? Mi afecto, porque realmente yo sé cuánto has trabajado tú y también cómo fue que fuiste ese bastión importante para la Asociación de Ingenieros Jubilados, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere el ingeniero Campins cuando habla de ASIJUA, Asociación, ¿verdad?, de Ingenieros Jubilados. Ya se está cortando. Y la otra cosa importante que tenemos Sí. es el hecho de que nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Así que, ¿quieres decir unas palabras finales de despedida, Alfonso? Bueno, entonces estamos aquí, como les decía, para servirles. Siempre les invitamos para que continúen con nosotros con este programa tan especial. Y ya saben ustedes que cualquier inquietud que tengan, por favor, escríbanos a la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Ahí vamos a tener ocasión de ya el sonido se puso. Gracias, Alfonso, muy amable. Te agradecemos mucho tu participación. Estamos para servirte, ¿verdad? Gracias, Alfonso. Nos vemos en el próximo de la serie.